Hola, amada familia, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto volver a estar con ustedes a través de este medio. Realmente estamos muy alegres, muy expectantes con las cosas que están sucediendo y con las noticias que tenemos por parte del gobierno, donde ya se va viendo la luz al final del túnel. Así es que gracias a Dios. Pero mientras, pues tenemos estos medios que Dios nos ha dado para poder estar nuevamente con ustedes en casa. Yo espero en Dios que toda la familia se pueda reunir como si estuviéramos en la iglesia y que estuviéramos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y que la presencia de Dios se pueda manifestar a través de la predicación, de la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este día hermoso. Quiero leerles un salmo, el Salmo 145, que es un cántico a la majestad y el amor de Dios. Dice de la siguiente manera: si tienes tu Biblia, te voy a pedir que la abras y que podamos meditar lo que señala la palabra de Dios en este precioso salmo. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Se repite nuevamente: bendecir a Dios, bendecir su santo nombre. El versículo 3 señala: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Este versículo destaca la importancia de transmitir la alabanza a Dios de una generación a otra generación. Lo importante es que nosotros, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, podamos enseñar a nuestros hijos a alabarle a Él, porque pudiera ser que se perdiera esa otra generación porque nosotros no les hemos transmitido a ellos alabar la grandeza de Dios, a bendecir las obras que Él ha hecho, y de esa manera poder ir formando en ellos ese anhelo y ese deseo de alabarle a Él. Sigue diciendo la palabra de Dios: en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Qué bueno es meditar en la gloria, en la belleza, en la hermosura de Dios. Qué hermoso es contemplar sus obras y meditar en cada una de ellas. Dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Qué buen salmo, qué buena invitación nos hace para alabar a nuestro Creador. Realmente yo te invito a que tú lo sigas leyendo en casa y que lo termines, porque nos habla de su hermosura, de su belleza, de su majestad y del grande amor que Dios tiene por nosotros. Pues, amada familia, estamos preparados para lo que Dios tiene para nuestros corazones.
Es tiempo de recoger ofrendas y diezmos. Algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Pero qué bueno es recordarlo, hermanos, que también tenemos el compromiso y la bendición de ofrendar y traer nuestros diezmos a Él. Porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. De Él recibimos toda nuestra bendición. Y bueno es, hermanos, que tú también lo puedas recordar, que hay que traer al alfolí nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Muy bien, que Dios te bendiga. Quiero compartir con ustedes, amada iglesia, la siguiente verdad que nos ha estado ocupando el Evangelio según San Juan 14. Un pasaje muy conocido, un pasaje muy leído, pero un pasaje que trae riquezas especiales para estos tiempos a nuestros corazones. Y hemos hablado de la importancia de lo que Jesús enseñó a través de este capítulo y vimos la primera verdad que nos quiso enseñar, que pensemos en la eternidad. La segunda verdad, que estemos velando y orando, apegados a Él, aprendiendo a escuchar su voz. La tercera verdad es reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos, consolándonos, enseñándonos, redarguyéndonos de pecado y enderezando nuestros pasos y sobre todo dándonos consuelo en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, en medio de la situación que hemos estado viviendo. Yo quiero compartir la cuarta verdad, esta cuarta enseñanza que Jesús dejó escrito en su palabra, que debe de traer al corazón esperanza, confianza, seguridad, pero también obediencia. Así es que vamos a pedirle al Padre Celestial que nos bendiga en esta hora. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias por tu ternura, gracias por tu compasión, gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque podemos llamarte Padre por Jesús, porque Jesús es el que nos ha acercado a tu corazón. Queremos pedirte que nos ayudes a comprender más acerca de tus enseñanzas, de lo que tú dejaste como un sello en los corazones de tus discípulos. Queremos ser sensibles, queremos ser humildes, queremos ser dóciles delante de ti para que tú moldees nuestro carácter, para que tú seas glorificado en nuestras vidas y visto en nuestra familia, con los que nos rodean, con nuestros compañeros de trabajo y donde quiera que estemos. Así es que te pedimos que bendigas este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la cuarta enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos se encuentra en San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 24. Y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí encontramos una enseñanza maravillosa, porque vemos la prueba indubitable
que es real para aquellos que queremos y decimos que amamos a Jesús. Es la prueba real de que amamos a Jesús guardando sus mandamientos. Una ocasión Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El anhelo de Jesús es que nosotros podamos evidenciar nuestro amor hacia el Padre y hacia Él, el Hijo, guardando estos mandamientos que definitivamente, como dijo el salmista, que son más deseables que el oro puro y más que la miel que destila el panal. Los mandamientos del Señor son puros, son rectos, dice la Escritura, y lo que Él anhela es que podamos vivirlos, disfrutarlos, porque los mandamientos son para protección nuestra. Y dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Así es que el deseo de Jesús de enseñar esto es que los discípulos entendieran que la evidencia más clara para mostrarle que le amaban era guardando sus mandamientos. Y muchos de ellos evidenciaron su amor por Jesús. Algunos murieron por causa de Él, por amor a Él. Y eso evidenció el amor que realmente profesaban con su boca, pero que realmente nacía de su propio corazón. Tanto así que Jesús mismo evidenció su amor hacia el Padre Celestial. En Juan ahí mismo 14, versículo 31 dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre. Maravillosa palabra. Para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Qué maravillosa obediencia. Una evidencia del amor hacia su Padre Celestial fue su obediencia. Su obediencia a todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y lo menos que espera el Padre y el Hijo es que tú y yo le amemos de esa misma manera. Dice la Escritura que en 2 mandamientos se resume la ley. Jesús lo dijo con claridad, está registrado en los evangelios, en uno de ellos Marcos 12, del 29 al 34, y dijo que el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y terminó diciendo Jesús: no hay otro mandamiento mayor que estos. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Y me encanta cuando el apóstol Juan en su primera carta nos detalla esta forma especial de cómo podemos conocer y cómo podemos evidenciar nuestro amor hacia Jesucristo y hacia el Padre Celestial. En su primera carta, en el capítulo 2, ahí narra el apóstol Juan, ¿verdad? Algo interesante. En el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Nosotros no podemos decir que conocemos a Jesús si no guardamos sus mandamientos, si no obedecemos sus mandamientos. Esa es una evidencia, la obediencia. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, dice la Escritura, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y termina esta frase diciendo en el versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es que una evidencia clara de conocer a Jesús y de amar a Jesús
es que guardemos sus mandamientos. Si nosotros no guardamos sus mandamientos escritos en la palabra, como son estos dos grandes mandamientos que resumen toda la ley, entonces nos convertimos en mentirosos si no las obedecemos. Decimos de labios que amamos a Jesús cuando nos va bien. Decimos que amamos a Jesús cuando nos sana. Decimos que amamos a Jesús porque nos da provisión económica. Decimos que amamos a Jesús porque nos da vida. Qué fácil es poder decir que amamos a Jesús cuando las cosas nos van bien. Pero amar a Jesús es guardar sus mandamientos, es más de los favores que recibimos de parte de Él. Es mucho más, es obedecer sus mandamientos. Es ponerlos por acción sus mandamientos. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Quitar la idolatría de nuestro corazón. Todo ídolo que va tomando el lugar que le debe de corresponder a Jesucristo. Todas aquellas cosas que nos roban el tiempo, todas aquellas cosas que nos distraen de lo eterno, que no nos permiten tener comunión con Jesús, que no nos permiten conocer más a Jesús. Todo esto que nos atrae instantáneamente, simultáneamente, y no nos deja tener un tiempo con Dios, es idolatría. Así es que una de las maneras que nosotros podemos evidenciar que amamos a Dios es que lo ponemos en primer lugar de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra alma. Y lo primero que podemos hacer es quizás nuestra fuerza, levantando nuestras manos a Él cada día y decirle gracias, porque por ti vivo, por ti existo, por ti me muevo. Tú eres el objeto de mi alabanza. Tú eres mi fuerza, tú eres mi sostén. Y empezamos a adorar a nuestro Dios y a mostrarle genuinamente nuestro amor, nuestra gratitud a Él. Y eso es lo que Él anhela, tener una intimidad con nosotros recíproca. Así es que, como dice aquí la Escritura, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y fíjate nada más que cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando somos confrontados por la palabra, cuando el Espíritu Santo nos da una revelación de nuestra conducta equivocada y nos arrepentimos y confesamos al Señor y pedimos perdón por esas acciones negativas y pecaminosas, entonces estamos dejando que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros. Por eso el interés de Jesús era que guardáramos sus mandamientos como una evidencia clara de que le amamos verdaderamente, no solo de labios, sino por nuestra obediencia a esos mandamientos. Y conforme nosotros vamos profundizando más en esa intimidad con el Padre y el Hijo, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro carácter. Porque a fin de cuentas el carácter es lo más importante para Dios. Él quiere crear el carácter de Cristo en nosotros, que podamos pensar como Él, que podamos actuar como Él, como ser humano. No podemos separar y pensar es que Él es Dios. No, Él fue ser humano y como ser humano tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo tentaciones. Sin embargo, obedeció al Padre Celestial. Y esa fue el acto más sublime de amar al Padre Celestial, su obediencia. Así es que nosotros también debemos de imitar, porque dice que el que dice que permanece en Él, dice la Escritura, debe andar como Él anduvo. Tenemos el mejor ejemplo, el ejemplo más excelso en Jesús, de conducta. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Ahora, fíjate bien lo que sigue narrando y te lo quiero leer en esta versión.
Nueva Traducción Viviente, porque es un poquito como más explicativa. En esa misma carta de Primera de Juan, en el capítulo 2, pero ahora vamos a leer en esta versión del versículo 7 al 11. Y dice de la siguiente manera, dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Acuérdense de estos dos mandamientos que mencionamos. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. Qué clara es la palabra, qué clara es la palabra. Dice la Escritura aquí que el amarnos unos a otros es una evidencia de que amamos a Jesús. No podemos decir que amamos a Jesús odiando a nuestro hermano, odiando a nuestro pariente, odiando a nuestro vecino, odiando a nuestro cónyuge, odiando a nuestros padres o a nuestros hijos. No podemos decir que amamos a Jesús si nosotros vivimos en esa situación, como dice la Escritura que acabamos de leer, ¿verdad? Odiando, con rencor, con rencilla, con amargura contra otros. Y mira, una evidencia de esto es cuando nosotros empezamos a hablar mal de alguien. Es cuando nosotros empezamos a criticar a esa persona, porque hay algo que no nos hace clic con esa persona. Y me acordé del ejemplo de Caín y Abel. Dos hermanos, engendrados por la misma madre y el mismo padre, y que se suponía que entre hermanos debería de haber una relación más estrecha, un amor más incondicional. Sin embargo, la Escritura nos narra y nos da enseñanza a través de este ejemplo de Caín y Abel. En Hebreos 11:4, la Escritura dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y sigue diciendo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, a pesar de que él murió, a pesar de que fue asesinado por su hermano Caín. Pero él ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y eso tuvo que hacer un choque en el corazón de Caín. El corazón de Abel había entendido que Dios merecía lo mejor. Sabía porque le conocía y porque le amaba y porque entendía el propósito de Dios. Caín solo cumplía un requisito visible que no conectaba con su corazón mezquino y envidioso. Y eso fue lo que lo llevó a Caín a caer en esa desgracia de ser un asesino. Realmente lo que lo llevó a matar a su hermano fue la envidia, al tratar de querer ganar el favor de Dios a través de algo visible y no interno.
Y en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones así, de envidia, de celos. Y esto produce en nosotros un malestar y un rechazo. Y ese rechazo a veces se convierte en resentimiento, y ese resentimiento en amargura y en odio. Y entonces queremos una vida competitiva, a veces espiritualmente hablando, de saber que soy mejor que los demás. Y esto nos puede llevar a la muerte, pero una muerte espiritual. Es algo con lo que Dios sigue tratando con nosotros, porque Él quiere conquistar nuestro corazón. Dios confronta a Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dice la Escritura en Génesis 4:6, está relatando sobre esta historia de Caín y Abel. Qué importante es reconocer que el pecado nos acecha, amados, y sobre todo el resentimiento, la falta de perdón. Y nosotros tenemos que entender que si amamos a Jesús y le decimos que Él es el objeto de nuestra alabanza, tenemos que obedecer sus mandamientos. Por eso en Marcos 11:24 nos dice que cuando nosotros oremos, y si nos acordamos que tenemos que perdonar a alguien, que lo hagamos. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos va a perdonar. Esa es una ley del reino. Es un mandamiento de Jesús: perdonen. Jesús mismo, al ser clavado en la cruz, al ser abofeteado, lastimado, injuriado, asesinado, aún ante sus agresores, le pidió al Padre que los perdonara. Y así como Jesús es, y así como Jesús fue, estamos llamados a andar como Él anduvo. Así es que nuestro deber es perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, a veces creemos que nos calificamos como buenos porque perdoné, pero no. ¿Sabes qué estás evidenciando? Que amas a Jesús. Cuando tú y yo perdonamos, le estamos diciendo a Jesús: te amo, te amo. Cuando obedecemos sus mandamientos y nosotros cumplimos con lo que Él nos dice, no es para jactarnos, no es para enorgullecernos, no es para creernos que somos algo especial, sino simplemente estamos evidenciando y diciéndole a Jesús y al Padre: te amo, te amo. Jesús y Dios nos habla de carácter. Cuando Dios le dijo a Caín esas palabras, que si bien hace, entonces no tiene que temer, pero si hace mal, entonces debe entender que el pecado está al acecho y que Él debe de dominar ese pecado. Nos está hablando de carácter, carácter. Y es tan difícil humanamente por nuestras fuerzas que podamos cambiar. En nuestras fuerzas podemos tener la buena intención y hacer el sacrificio de cambiar, pero no lo lograremos. Volvemos a caer en el mismo error. Pero cuando tú y yo tenemos esta permanencia con Cristo, cuando tú y yo vamos a ese lugar secreto y podemos afinar nuestro oído espiritual y abrir el entendimiento espiritual y aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos, entonces Él nos da la capacidad, Él nos da el poder, Él nos da la autoridad para poder resistir ese pecado que nos asedia y que nos va a hacer cometer muchas situaciones de las cuales nos podemos lamentar. ¿Saben una cosa? Caín no se arrepintió. No se arrepintió y fue desechado. Y perdió su oportunidad. Sin embargo,
cuando nosotros practicamos el arrepentimiento y la confesión, no somos desechados por Dios. Cuando Dios ve un corazón humillado, dice la Escritura que Él se agrada de un corazón humillado delante de Él y no lo va a desechar. Por eso es tan importante que todos los días revisemos nuestro corazón, que todos los días nos pongamos a cuentas con Dios, que todos los días veamos aquellas cosas que no hemos hecho bien, que ha sido en nuestra propia manera de ser o hemos actuado en nuestra propia manera de pensar, pero que no concuerda con la verdad de Dios. Pero cuando nosotros lo hacemos, aunque para nosotros no encaje, pero si a Dios le va a glorificar, pero si eso va a mostrar que amamos al Padre y al Hijo, valdrá la pena hacerlo. Porque miren los beneficios que se nos esperan. Cuando nosotros tenemos una atmósfera de amor recíproco entre Dios el Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo y tú, entonces dan como resultado algo impresionante que a veces no nos ponemos a pensar con claridad. Y aquí lo dice la Escritura en el versículo 21. Dice, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué maravilloso es que la manifestación de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda venir a tu vida. Qué precioso es cuando Él se manifiesta en ti, porque vamos a ser amados por Él, nos va a revelar sus secretos, nos va a revelar aquellas cosas tan escondidas para muchos, porque le amamos y porque hay una evidencia de que le amamos a través de nuestra obediencia. Y esto da como resultado. La segunda parte es que tendremos una intimidad continua de su gracia y de amor. Dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es el resultado cuando nosotros tenemos la capacidad de entender que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios que hagamos. Podemos hacer muchos sacrificios, ayudar al pobre, sustentar al huérfano, visitar a la viuda, dar de comer a los enfermos, ir a los hospitales. Podemos hacer muchas cosas que son buenas, que son agradables para Dios, pero una de las cosas importantes es amarle a través de nuestra obediencia, donde nacen las cosas dentro del corazón. De la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y cuando nosotros verdaderamente guardamos su palabra, tenemos la confianza y el resultado que vendrá es que Dios hará una morada continua en nosotros. Su gracia y su amor estará con nosotros. Por eso el tema de este capítulo 14 de San Juan le he titulado Jesús sigue siendo rey. Jesús sigue siendo rey. Él quiere que nosotros le honremos como rey. Él quiere que nosotros le honremos como Señor de nuestras vidas. Porque en la capacidad y en la medida que nosotros estemos rindiéndonos más a Él, entonces podremos conocerle más. Y entonces podremos dar una prueba indubitable de que le amamos en la obediencia. Si te das cuenta cómo la oración, la fe y la obediencia van unidas. Eso fue lo que hizo Jesús. Él tuvo fe en lo que el Padre le mandó a hacer y que había un propósito. Él se mantuvo orando, comunicándose con el Padre Celestial para que le diera la fortaleza y el sustento para cumplir su propósito, y su obediencia. Su obediencia. Es increíble ver su obediencia de Jesús. No importa que lo criticaran, no importó que lo juzgaran, no importó que le dijeran que era hijo del diablo. No importó.
Él se mantuvo firme, obedeciendo la voluntad del Padre Celestial. Y así nosotros tenemos que caminar, amados. Ahora que se venga una nueva realidad o una nueva modalidad de vida, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones? Y en este momento que estamos en el hogar, donde estamos teniendo roces, donde continuamente, pues a veces no concordamos con las mismas ideas y probablemente pues haya situaciones que nos alejen, que no nos permitan tener una buena relación entre familia, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el encierro, si así le podemos llamar. Entonces nosotros podemos practicarlo en estos días, en estos tiempos. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Y yo creo firmemente que en este tiempo, si nosotros queremos evidenciar nuestro amor a Jesús, es guardar sus mandamientos. Y uno de ellos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tu prójimo es tu esposo. Tu prójimo es tu esposa. Tu prójimo son tus hijos. Tu prójimo son tus suegros. Tu prójimo son tus padres. Y en ese ámbito es donde aprendemos a desarrollar la manifestación de amor que debemos de tener a Cristo. No pierdas esa esencia. Abraza a los tuyos. Ama a los tuyos. Si tienes que ceder tus derechos, cédelos. Por amor a Dios. Por amor a Jesús. Él lo cedió. Y si tienes que humillarte, humíllate. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y si tienes que perdonar, perdona. Y de esta manera estaremos evidenciando nuestro amor verdadero por Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios sea glorificado por estas enseñanzas maravillosas que nos dejó a través de su Hijo Jesús. Y que podamos caminar en este proceso que nos ha tocado vivir con victoria, con gozo, con alegría, sabiendo que en medio de la obediencia hay una gran retribución, que es la manifestación de su presencia en nosotros y la comunión, la intimidad tan cercana de su gran amor. Que Dios bendiga sus vidas, amados, y si tienes algo que rendirle al Señor y si tienes que confesar y arrepentirte, no lo dudes. Hazlo lo más pronto posible y vas a ver cómo vas a tener paz en tu corazón. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra tan hermosa que nos revelas en el Evangelio de según San Juan, en un solo capítulo. Tantas riquezas escondidas, tantos secretos revelados, para que tu iglesia, para que nosotros podamos ser sanados, para que nosotros podamos ser edificados a través de mostrarte nuestro genuino amor, en nuestra obediencia, en todo lo que tú nos vas diciendo a la luz de tu palabra. De esa manera seremos perfeccionados en tu amor y en tu gracia. Ayúdanos a ser dóciles. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos a ser humildes de corazón. Una de las cosas que podemos aprender de ti, Jesús, y por las cuales anduviste, fue tu humildad. Y tú dijiste: aprendan de mí que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravillosa verdad cuando lo hacemos. Ayúdanos como congregación, Señor, preparando el corazón para cuando nos volvamos a reunir, vengamos sin ningún impedimento. Que podamos abrazarnos con sinceridad. Que podamos mostrar un amor genuino, verdadero, porque es un mandamiento que tú nos has dejado. Amarnos los unos a los otros.
Y ayúdanos a confesar y arrepentirnos de todas aquellas críticas, señalamientos, murmuraciones que hemos hecho contra otros. Perdónanos, que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad delante del trono de la gracia, porque solo así podremos encontrar el oportuno socorro. Ayúdanos en nuestra debilidad y danos, Señor, la capacidad y el entendimiento de saber que lo más importante es sembrar en lo eterno. Que lo más importante, Señor, es lo que llevaremos a la eternidad. Acciones justas, carácter justo delante de ti. Lávanos con tu sangre preciosa, límpianos de toda maldad y crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, para que podamos dar una evidencia de que te amamos aquí en la tierra verdaderamente, porque amamos tus mandamientos y los ponemos por obra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, pensemos, reaccionemos cada día, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero y eso es lo que anhelamos, darte a conocer como el Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo como el Salvador de nuestras almas. Gracias por concedernos este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios. Siempre hay en nuestros corazones un profundo agradecimiento a Él, porque su palabra nos bendice, nos edifica, su palabra nos confronta, su palabra nos alienta a ser hijos e hijas obedientes. Y qué bueno que estamos asumiendo y respondiendo de esa manera. Así es que le damos gracias a Dios por su palabra y les animamos, les exhortamos en amor a que vivamos lo que vamos aprendiendo, que lo pongamos por obra en nuestra vida diaria y de esa forma vamos a poder glorificar el nombre de Dios. Amados hermanos, estamos expectantes a lo que Dios tenga para con nosotros durante este tiempo y siempre estaremos confiando en que Dios tiene cosas hermosas para su iglesia. Les amamos, les bendecimos profundamente en nuestro Señor Jesucristo y que la paz de Dios pueda gobernar nuestros corazones. La bendición de parte de Dios a nuestra vida a través de su palabra, que el amor de Dios sea con cada uno de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nuestras vidas y que la preciosa y hermosa comunión con el Espíritu Santo sea cada día de nuestras vidas. Les amamos y les mandamos un abrazo y un saludo muy afectuoso y una bendición de parte de mi esposa y de parte de la familia. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto. Hasta luego.